vamos a comenzar a estudiar la filosofía de John Locke. John Locke es considerado uno de los filósofos más importantes del empirismo, corriente filosófica de la filosofía moderna que, recordemos, ponía fe ciega en la experiencia a la hora de conocer, y también es considerado el padre del liberalismo inglés. Por ende, esto ya nos da la pauta que John Locke era inglés y nace en el año 1632 y muere en el año 1704. Les cuento que a John Locke también le preocupaba cuál era el origen, el alcance o, si se quiere, la esencia del conocimiento, es decir, cómo podía conocer el hombre. Y por ende, él va a hacer un estudio, va a desarrollar su propia teoría del conocimiento, donde en una de sus obras más importantes, conocida como Ensayo sobre el entendimiento humano. Y los invito a que leamos una frase que él ha publicado, que ha redactado en esta obra tan importante. Vamos a ubicarla aquí. Él ahí, con respecto al conocimiento y con respecto al conocimiento posible en el hombre, va a decir: todo hombre tiene conciencia de que piensa y siempre está pensando ideas. Está fuera de toda duda que los hombres poseen en sus mentes varias ideas, como blancura, dulzura, elefante, ejército, etc. Es decir, Locke no cree en las ideas innatas. Recordemos, las ideas innatas, tal como planteaban los racionalistas, eran aquellas que estaban en nuestra mente y que no dependían de la experiencia para existir en ella, sino que se preguntará a Locke cómo llegan estas ideas a la mente del hombre. ¿Cómo es posible que el hombre llene su mente de ideas? ¿Cómo llena su mente de ideas? ¿Y por qué se va a hacer esta pregunta nuestro amigo Locke? Porque Locke considera que la mente es una hoja en blanco. Para hacerlo más gráfico, un niño al nacer tiene su mente en blanco. La mente de un niño es como una hoja en blanco que va a tener que llenar de ideas a lo largo de toda su vida. Ahora bien, entonces vemos cómo Locke dirá, en primer lugar, que la mente es como una hoja en blanco vacía de ideas. ¿Y cómo se va a llenar? ¿Cómo llena esta hoja en blanco? Locke nos va a decir que el hombre llena su mente por medio de la experiencia. Pero seguramente a ustedes les faltan un montón de datos más para poder comprender esto. Vamos a quedarnos con la experiencia, concepto fundamental. ¿Por qué? Porque Locke dice que en ella se funda todo nuestro conocimiento y de ella surge el conocimiento. Se funda y surge el conocimiento, por supuesto, del hombre. ¿Pero cómo? Locke dice que mediante la observación conocemos de dos formas. Con los sentidos, observación, entonces conocemos de dos formas. Mediante los sentidos, es decir, de forma externa, y también va a decir que conocemos de forma interna. De forma interna. ¿Y cómo conocemos de forma interna? Él dice mediante o gracias a diferentes operaciones de nuestra mente. Gracias a diferentes operaciones que realiza nuestra mente. De nuestra mente. Es decir, reflexionando sobre aquello que conocemos gracias a los sentidos. Reflexionando. Muy bien, pero vamos a estudiar un poquito esto nuevamente. Estas son dos operaciones de la mente, va a decir. Nosotros tenemos
si se quiere, una operación externa, la de conocer por medio de la experiencia, por medio de los sentidos, y otra forma interna o por medio de la experiencia interna que poseemos, que conocemos gracias a diferentes operaciones de nuestra mente. Entonces, tenemos dos formas de conocer, una interna y otra externa. Primero, nos va a decir Locke, nuestros sentidos conocen los objetos, las cosas particulares y sensibles del mundo, por ejemplo, una mesa. Es decir, esto llega a mi mente gracias a las percepciones sensibles de acuerdo a cómo éstas me afecten. Así, por ejemplo, yo obtengo la idea de madera, marrón, dura, al conocer una mesa, gracias a la ayuda de mis sentidos, de estas percepciones sensibles que yo tengo cuando conozco, por ejemplo, una mesa, como decíamos. Este conocimiento por medio de los sentidos, Locke lo llama sensación. Sensación. Pero nos falta una segunda forma de conocer, esta forma interna. La otra fuente de conocimiento, dirá Locke, con lo que la experiencia abastece nuestra mente de ideas, es la percepción de las operaciones de nuestra mente, por supuesto, dentro de nosotros, estas diferentes operaciones que realiza nuestra mente. Operaciones que se aplican a las ideas que en un primer momento fueron captadas, como decíamos, por nuestros sentidos. Y gracias a esto, nos dice nuestro amigo Locke, nosotros podemos formar ideas que no dependen de lo sensible, es decir, de la sensación, pero sí de las operaciones de nuestra mente, como por ejemplo, podemos dudar, desear, razonar, conocer, es decir, reflexionar. Esto procede de lo que Locke llamó sentido interno. Sentido interno. Es decir, la segunda forma de conocimiento va a ser la reflexión. Vamos a ver qué nos decía él. Les voy a leer un poquito lo que nos decía él en su ensayo sobre el entendimiento humano. Él ahí nos decía que la reflexión es la comprensión que posee la mente de sus propias operaciones. La reflexión, entonces, es la comprensión que posee la mente, es decir, la mente de cada uno de nosotros, sobre sus propias operaciones. Sobre sus propias operaciones. Pero sigamos aún más, por cuya razón también obtenemos ideas. Entonces, Locke va a decir, y esto es fundamental, no puede haber reflexión si no hay sensación. Debe haber como condición sensación. Yo no puedo reflexionar sobre aquello que no conozco. ¿Y cómo conocemos? Por medio de la experiencia. Es decir, por medio de los sentidos. Recordemos que las cosas del mundo exterior nos afectan a nosotros. Ahora bien, Locke va también a decirnos lo siguiente, y prestemos mucha atención. Él dice, examine cada uno de sus propios pensamientos e investiga atentamente su entendimiento. El que considera atentamente el estado de un niño, pensemos en un niño que recién nace, hallará pocas razones para imaginarlo lleno de ideas, que constituyen el material de su conocimiento futuro. Entonces, lo que nos quiere decir Locke es que un niño no posee muchas ideas, no posee ninguna idea apenas nace. Por ende, Locke va a afirmar que el hombre llega a concebir o a llenar su mente de ideas gradualmente. Es decir, lo que nos está diciendo Locke es que el conocimiento es gradual. Es decir, yo tengo más ideas cuando tengo más experiencia. Porque gracias a la experiencia yo puedo conocer y llenar mi mente de ideas. Entonces, ¿cuándo un hombre comienza a tener ideas?
cuando tiene la primera sensación. Esto es básicamente entonces la filosofía de John Locke. Es pensar la mente como una hoja en blanco que se sirve de la experiencia para poder conocer las cosas y de las reflexiones, las diferentes operaciones de la mente para poder reflexionar sobre estas percepciones sensibles y construir las ideas, es decir, llenar nuestra mente de ideas. Y sobre todo nos tiene que quedar en claro que el conocimiento es gradual. Pero vamos a ver cómo entonces nos diferenciamos de la corriente racionalista, quienes ponían confianza ciega en la razón. Recordemos, cuando hablamos de Locke, Hobbes o Berkeley, estamos hablando de la experiencia como la base de todos nuestros conocimientos. Si tienen alguna duda sobre Locke, pueden preguntarnos y con gusto se la responderemos. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí.